Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Estamos aquí conversando y visitando a las familias. Él mismo se va a presentar, nuestro invitado del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por recibirme en su casa. Si nos puede decir su nombre, así le conocemos un poco. Sí, padre, muchas gracias por la presencia de usted también. Estoy muy contento, muy feliz, porque yo soy un nacido de Ñande Yañe. Estoy con total... Siempre suele ver, siempre, la misa, el rosario. Siempre. Qué bien. Bueno, yo nací en la ciudad de Villa Halle, en el año 1932. 32. ¿Cuántos años tiene entonces ahora? Y 94 años. 94 años. 94 años. ¿Jamás para 95 entonces? 95 ya. Sí. ¿Y cómo es su nombre? Mi nombre es Carlos Antonio Núñez Gaona. Carlos Antonio Núñez Gaona. Soy natural de Villa Halle. Yo soy chaqueño 100%, padre, porque Villa Halle es la capital del Chaco, güey. Sí. Y yo nací en Villa Halle. En Villa Halle. Y yo soy chaqueño. Yo soy ganadero, padre. Sí. Yo tengo 3 establecimientos ganaderos en el Chaco. Entiendo. Tengo aquí cerca, tengo aquí a 100 kilómetros, tengo un campo chico, ese es chico, tiene 2.000 hectáreas tiene. Ya. Y después tengo otro en la ruta Eñe que entra justamente en la que va a Fortín Caballero. Ya. Tengo también un campo de 5.000 hectáreas, sí. Y después el fondo allá del grande, allá en la zona de Pozo Colorado, tengo el más grande. ¿Y su papá es de ahí mismo, originario? Mi papá es, él no sé si es villetano o un villetano, creo que por ahí está, él nació por ahí. Y una vez que se haya casado con tu mamá, ¿cómo se llamaba? Joaquina. Doña Joaquina. Sí, ¿Y tu papá? Y Silvestre. Y ellos fueron ahí a Presidente Halle. Sí, nosotros recibimos justamente la herencia de todo, porque tenía mucha herencia mi padre. Entiendo. Mucha herencia. Él trabajaba con mi tío finado también, y trabajaban juntos, y el papá era el capitalista y mi tío era el que hacía los trabajos de la estancia completo. Compraban animales, compraban animales, después ya compraban estancia con campo cerrado, completo. Claro. 5.000 hectáreas, de 10.000 hectáreas, compraron mucho bienes tuvieron. Y nosotros, mi padre afilado, él hizo toda nuestra sucesión, se hizo toda la sucesión, lo entregó todo a cada uno, nos entregó a los 7 hermanos, somos nosotros. A 7 hermanos. Eso le iba a preguntar. ¿Y usted qué número entre los hermanos? Y yo soy el segundo. ¿El segundo? El segundo. ¿Y los otros hermanos viven todavía? No, el mayor vive todavía, tiene 96 años. 96, me ganá por 2 años. Sí, por 2 años. Y 2 años nos llevamos siempre. ¿Y dónde vive tu hermano? Y mi hermano tiene un departamento que compró aquí cerca, no me acuerdo el nombre, pero tiene un departamento, está viviendo él. Ya. Está viviendo. Y después tengo una hermana que falleció, 2 hermanas ya que fallecieron. La menor de todas, la de los 7, la menor falleció ya. La que falleció. Imagínese. Y después otra, la del medio, otra también que falleció también. Ya. Una del medio, y otro mi hermano mayor también falleció también. O sea que de los 7 quedan 4, 2 varones y dos mujeres. Sí. Ya. ¿Y dónde estudió don Carlos? Yo estudié en el Colegio San José, yo soy sanjosiano. Ahí sobre España y San José. Sí, San José. Yo hice mi curso, mi grado primario ahí, mi secundario, todo completo en el San José. ¿Y de sus compañeros se acuerda alguno? Sí, así? me acuerdo siempre. ¿Y alguno vive todavía? 94 años, ¿no? Sí, 94 años, toda una vida ya. ¿Y por eso? Sí, toda una vida. Pero de cualquier manera siempre es importante el recuerdo que uno tiene de esos momentos. ¿Y ¿Se encontró alguna vez así con alguno que fue su ex compañero? Nunca me encontré, porque yo prácticamente, yo entré en la facultad, en el primer curso, entré en la facultad y no me gustó, entonces me dijo mi padre, bueno, no querés estudiar, ya tenés una buena base, ya tenés tu estudio primario, secundario, ya tenés una base, vamos al campo, me dijo, vamos al campo. A comenzar. ¿A dónde gusta? A se gusta. Jala al campo. Además, él llamó, don Carlos. En la estancia la llamó. Y yo era el administrador general de todos los establecimientos. De los tres. Papá te puso ahí. Mi hijo, me vas a ayudar con suma y resta. Y yo era el único que le ayudaba porque mi hijo,
El hermano que falleció estaba por Buenos Aires. Ah, entiendo. Por Buenos Aires estaba. Y el mayor de todo estaba también por Buenos Aires en aquel momento. Entiendo. Y yo era el único varón que podía ayudar. Que podía ayudar, sí. Ah, ya. Porque podía ayudar. Y bueno, y así está. Esa es la parte de la vida de uno que muchas veces uno, no sé, cosas de la vida que se le da. Es toda una vocación. ¿Y qué tal, cómo se te quedó la formación ahí en tu colegio? La parte religiosa, Pejola Misa Jave, Peña Confesar, ¿cómo era? ¿Usted le conoció a muchos? Está, compadre, yo soy muy devoto a nuestro Dios Padre Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Santa Madre María Santísima y a todos los santos, a todos. Yo soy muy devoto, muy devoto. Yo me cuido mucho en este aspecto, en la parte religiosa me cuido mucho. ¿Y eso aprendiste ya en tu casa seguramente o también? Y no, en mi infancia, en el colegio. El colegio San José fue un colegio religioso. ¿No? Sí, de Noveta Ramita. Sí, colegio religioso. ¿Y se acuerda de alguno de los país que en ese tiempo? Y el padre Rigual, y eso era, el padre Rigual era el director en aquella época, padre Rigual. Todos eran franceses. Franceses lo eran, franceses. El padre pegó, sí, pagó. Sí, yo hablo más o menos el francés. ¿En serio? ¿Estudiaba francés? Sí, francés estudiábamos nosotros como asignatura. ¿Cómo allez-vous? Moi allez-vous. ¿Cómo allez-vous? Vous allez-vous, fulano de tal. Mira qué bien, che, qué interesante. Bueno, y así está, padre. Esa es mi vida. Mi vida privada. Y pues mi vida leonística, yo fui león, hace 50 años fui león ya. Ya. 50 más. ¿Eso cómo comenzó esa vocación para el leonismo? Y nada, y solamente teníamos nosotros un exdirector de internacional, Ricardo se llamaba, un director ya también falleció. Y él me llegó, él tenía mucho, toda la mayoría de los socios del club. Yo estaba en mi club se llama Salesiano. Ah, Club Salesiano. Y nosotros estábamos trabajando con la congregación salesiana del Monseñor Lasaña. Entiendo, de la parroquia de María Auxiliadora, sí. Sí, estábamos trabajando, teníamos nosotros de mi club grande, era mi club, teníamos nosotros como 300 alumnos. ¿En serio? Que egresaban cada año. Teníamos todas las profesiones, padre, todas las profesiones teníamos. Teníamos todo, herrería eléctrica, herrería comercial, electricidad industrial, electricidad domiciliaria. Teníamos todo completo, teníamos mucho, teníamos nosotros y trabajamos con el SNPP. Sí. Con el SNPP trabajábamos nosotros. Claro. Sí, trabajábamos mucho. Teníamos 300 alumnos más o menos que ingresaban cada año. Entiendo. Muchos alumnos teníamos, ¿Y durante cuánto tiempo eso fue funcionando ahí el Centro Domingo Sabio? El Domingo Sabio, y bueno, nosotros teníamos nuestra escuela, nuestra institución se llamaba Domingo Sabio justamente, se llamaba. Domingo Sabio se llamaba. Nuestra institución ahí. Claro, con los salesianos. Con los salesianos estábamos. Teníamos con la congregación salesiana, nosotros teníamos un convenio. Entiendo. Un convenio, por escrito teníamos, y hacíamos la renovación cada 2 años. Entiendo. La renovación. Sí. Pero trabajábamos bien. Bueno, y eso es mi vida privada leonística ya, porque a la final de cuentas, nosotros el servicio que hacíamos era mucho servicio, hacíamos por todos lados, hacíamos servicio completo, todo. Había chicos que no tenían condiciones de pagar su cuota, eso porque nosotros le cobramos una cuota ínfima, le cobramos. Entiendo. Para cubrir un poquito algunos gastos. Y esto con SNPP son cursos que duraban así de año, de un año, y iba de año a año, se iba aumentando hasta que se recibían. Claro. Hasta que se recibían. Y bueno, ¿y de dónde venían sobre todo estos chicos? ¿De todas partes? De todos lados, padre, de todos lados. Venía de San Lorenzo, venía de Luque, venía de todos lados, venía. Claro. Un colegio, una institución grande que teníamos nosotros, 300 alumnos como manteníamos. Bastante y muy interesante. Sí, muchos años trabajamos nosotros. Y después dejamos eso,
porque el SNPP ya no quería más, ellos nos daban justamente a los profesores y eso, y después ya no podían más. Nosotros comprábamos todos los insumos, todo completo, muchos gastos que teníamos, padre, muchos gastos que teníamos, para todos esos motores diésel, motores anasta, eso todo que teníamos nosotros. Todo, sí. Claro. Y bueno, y después dejamos porque el SNPP ya no podía más, estaba muy politizado ya también, y entonces no pudimos más aguantar nosotros. Nosotros seguimos como 5 años más o menos solo ya el club. Entiendo. Y después no pudimos aguantar más y terminó. Ya. Y ahora, con respecto así a su carrera leonística sobre todo, veo que tiene muchas condecoraciones también y muchos recuerdos de viajes y de encuentros con muchas personalidades del leonismo. Sí. Yo, padre, fui presidente del club. Ahí está el 24, 4 años seguidos. 4 años seguidos. 4 años. ¿Cuántos años dura cada...? Y cada ejercicio dura 1 año. Un año. Un año prorrogable, depende de que uno quiera, y si es que la masa societaria te apoya, entonces vos seguís. Yo 4 años seguidos tuve. Y yo hice mi club de leones, yo fundé el todito completo, un club grande con mi club. Y yo hice todito eso, en mis 4 años hice mi club. ¿Cuál sería ese club? El Club de Leones Salesiano, Salesiano se llamaba. Salesiano. Qué lindo. Sí, Salesiano se llamaba, Salesiano. Y ahora estamos muy, yo estoy prácticamente un poco más alejado más del club. Estoy siempre dentro, pero estoy un poquito más alejado, claro, por mi edad y eso. Claro, por su edad, 94 años, ciertamente. Sí, estoy. Y bueno, y yo fui primeramente domador. Domador es el club el que hace justamente toda la parte del sistema administrativo, todo es el domador. Y después está la secretaría, está la tesorería. Yo todos esos cargos hice, padre. Todo eso. O sea, antes de llegar a ser gobernador. Gobernador se llama. No, el gobernador es un cargo internacional. Internacional. Internacional, porque juramos nosotros, yo por ejemplo juré en San Luis, Missouri. San Luis, Missouri yo juré. En el año 1901. No, a ver un poquito, yo juré. 1960, 70, 80, 90, no, 1990, 91. 90, 91 fue mi año. Al 90, 91. Sí. Como gobernador. Como gobernador, yo juré en San Luis, Missouri. Ya. Y mi señora. ¿Y eso qué significa cuando uno es gobernador? Y el gobernador, compadre, es el que maneja todito el distrito. Todito el distrito. Nosotros cada distrito tenemos 50 clubes. En ciento. 50 clubes tenemos, 2 distritos tenemos ahora. Sí. 2 distritos, el M1 y el M2. Y yo era mi año era todito completo. Yo me iba a Ciudad del Este, a Pedro Juan Caballero, a Salto del Guairá, todo, no había ni ruta, nada en aquella época. Yo, por ejemplo, en Concepción conozco el Club de Leones de Concepción. Sí, yo tengo un club, mi club justamente padrino, yo soy padrino de un club de leones de Agustín Fernando de Pinedo. Exactamente. Y bueno, yo fundé eso. No me digas. Yo fundé eso, yo fundé. Bueno, yo nací ya en el 66, entonces usted ya estaba bien adelantado. Sí. Yo ya cuando nací ya estaba y era muy pujante. Sí, muy pujante. Y ahora está fuertísimo. Los Leones en Concepción está muy bueno. Entonces estamos hablando aquí con don Carlos Antonio. Carlos Antonio, él está aquí recibiéndonos en su casa y nos está comentando, ¿verdad?, de una experiencia maravillosa. Ya con 94 años, pero sin embargo, mucha lucidez todavía. Tengo, adiós, gracias, padre. Adiós, gracias. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Upukwe Pupore. Gracias. En proyectos eléctricos, la calidad no se improvisa.
En Electrosystem brindamos soluciones confiables en electricidad e iluminación para los sectores residencial, comercial e industrial, con el respaldo de marcas reconocidas y atención especializada de nuestro equipo de profesionales. Acompañamos cada etapa de tu proyecto con experiencia, seguridad y eficiencia. En Electrosystem hacemos diferente, hacemos bien. Contactanos al 0981-535-806 en nuestra página web electrosystem.com.py o visitanos en nuestra casa matriz y sucursales. Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Que los cumplas feliz. Damos gracias a Dios y celebramos juntos los 60 años del padre Víctor Luis Cabañas. Sábado 1 de agosto, Salón del Yacht y Golf Club Paraguayo, Paseo del Yacht y Golf Club e Independencia Nacional. 11 horas Santa Misa, 12 horas almuerzo. Colaboración para mantener el canal Ñande Yarañe, 100.000 guaraníes. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos 41 premios de 1 millón de guaraníes y un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. 41 años creciendo a tu lado, cumpliendo lo que te hace feliz. Opera, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.py. Cumple feliz, 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Queridos amigos, seguimos aquí con Ñande Yarañe, Ñande Ipicue, Poré. Estamos con el señor Carlos Antonio Núñez, 94 años. Andere nació entonces en Villa Ayes. 7 hermanos, sí, de los cuales 4 todavía viven. 4 vivimos, mayor, 2 varones y 2 mujeres. 2 a 2, Peñón Patágina. Y bueno, y además, bien longevo, porque tu hermano mayor vive todavía, me dijiste. Vive, tiene 97 años. 97 años, imagínate un poco. Qué lindo que es eso. Y sobre todo lo más lindo es que podemos conversar y recordar tantas cosas lindas. Y sí. Mi señora, por ejemplo, ella juró yo juré en San Luis, Missouri, ella juró en San Diego, California. En el año 2000, 1999-2000 fue su año. Llegó 91. 90-91. Sí, y ella juró 99-2000. Ella fue también gobernadora entonces. Sí, fue gobernadora también. Y somos nosotros, padre, la única pareja en todo nuestro país, en todo el Paraguay, sí, somos nosotros los únicos pasados presidentes de consejo. Porque nosotros después fuimos pasados presidentes de consejo. Ahí yo tengo todo mi completo, tengo todo mi placa y eso, todo presidente de consejo. Ella estuvo el 2002, 2003. Entiendo. Estuvo. Y yo estuve 2004, 2005, fui presidente de consejo. Ella primeramente fue, y después yo, porque un año puede durar el ejercicio. Claro. Un año. Y bueno, ella fue de 2002, 2003. Y yo fui 2004-2005. Entiendo. ¿Y por qué esa relación así tan cercana con el Club de Leones Salesiano? Sí. ¿Por qué con los salesianos? Usted se formó con
los Betarramitas, San José y después María Auxiliadora, Don Bosco, Salesiano. Sí. ¿De dónde vino esa relación? Nosotros nos relacionamos con la congregación salesiana primeramente. Inicialmente todo fue con la congregación salesiana. Entiendo. Y bueno, y después ya hicimos justamente directamente con los salesianos. Ahí tuvimos con una mancomunión de ideas juntos, todos los salesianos y nosotros, el Club de Leones. Por la formación a los jóvenes. La formación de esta. Y bueno, y trabajamos bien, padre, trabajamos bien, muchos años que trabajamos bien. Y bueno, ya le digo que estábamos 300 alumnos. Claro, por eso, 300. Porque es demasiado interesante. Sí. Bueno, ¿y su familia? ¿Dónde? ¿Cómo se conocieron ahí con la señora Luz Bella? Luz Bella, y bueno, ella tenía un restaurante, que aquí Nuestra Señora y Novena, que es una casa justamente que se me quedó a mí también eso. Y eso le quedó a ella y bueno, es mío también. Y bueno, y ahí justamente fue que nos conocimos. Ahí ella estaba sirviendo y yo estaba afuera, y bueno, y por ahí comenzamos la relación. ¿Te fuiste a almorzar o te fuiste a cenar? Solo con yo andaba, solo. Ya. Y ella era como la moza, la que servía. Sí, ella, y bueno, y por ahí lo conocí. Y después ya te hiciste asiduo seguramente. Sí, bueno. Cada momento de cómo de cenar. Y después ya nosotros nos casamos nosotros, a ver un poquito, hace 70 años que nos conocimos nosotros, 70 años. Imagínese, sí. Porque nosotros tuvimos noviazgo, tuvimos 5 años tuvimos. 5 noviazgo, sí. Y después nos casamos. O sea que te costó mucha cena. Mucha cena, y sí. Y bueno, y ella por ejemplo fue una excelente mujer, y fue mi señora, increíblemente. ¿Y ella de dónde era? Ella Asuncena, ella. Asuncena, sí, Asuncena. Porque yo conocía a los Aponte, pero de Concepción. Y después hace poco en el colegio Salesianito tuve también un muchacho de apellido Aponte también. Sí, y a lo mejor ese pariente lejano no por ahí. Con la gente te diga la Aponte. Sí, no hay mucho. Y ella, por ejemplo, fue una excelente mujer. 65 años, compadre, tuvimos de casados. 65, toda una vida que tuvimos de casados. Y ella falleció y bueno, yo me quedé viudo, ahora me quedé solo. Claro. Hace 4 años, 5 meses que falleció ella. Entiendo. 4, 5. Claro. ¿Y estaba un poco enferma? Ella hizo un paro. Hizo un paro, así hizo de repente. Un paro, sí, pero ella tenía el corazón, ya estaba muy debilitado, ya estaba funcionando a 30, 40% nomás ya el corazón. ¿Y cuántos hijos, don Carlos? 7 hijos teníamos. 7 hijos. 7 hijos. Ya. ¿Todos vivos? Todos vivos. Todos vivos. Ya. No. Sí, los hijos están todos vivos. Los hijos. Mi hijo. Mi hijo. 3. Ustedes tienen 3. 3, sí. Por eso. Una licenciada contable, sí, que es la mayor. Licenciada contable ella es. Después tengo un ingeniero agrónomo que vive aquí a una cuadra de casa. Mira un poco. A una cuadra de casa, tiene una hermosa casa, hay una casa de 2 plantas, tiene un quincho grande también en el frente de su casa. Y después tengo un doctor en ciencia veterinaria. Mira un poco. Que vive en Loma Puentá. Entiendo. En Loma Puentá vive él. Y siempre todos te ayudan un poco. Todo. El que está más conmigo es mi hija. Es mi hija, la mujer que siempre... la mujer siempre es papita. Siempre. Me ayuda, me trae todas las cosas completo, todo increíblemente. Esa es mi hija. Y Luz Joaquina también se llama ella. Luz Joaquina. Luz Joaquina. Tu esposa Luz Bella. Sí, Luz Joaquina. ¿Y dónde se formaron todas tus hijas? ¿Dónde le mandaste al colegio? Mi hija se recibió justamente, ella estuvo en el colegio ahí de Colón y... Sí. Colegio religioso también. Sí, colegio religioso. Sí, conozco a la Vicentina. Sí, la Vicentina. Que fui y Colón. Bueno, y ella se recibió, ella estuvo estudiando ahí todo completo, hizo todo su secundario, hizo después la universidad y se recibió de licenciada contable. Sí.
Y mi hijo el ingeniero, aquí tengo que está cerca de mi casa, aquí a una cuadra, este licenciado, él está en la parte de ingeniería agronómica. Agronómica. Y trabaja en eso. Y trabaja, sí, él está con la estancia ahora. Yo le dejé todito, él completo todo el movimiento de la estancia. Claro. Él maneja todo ahora. Y él justamente está en su profesión, ¿verdad? Sí, entonces, está en su profesión. Y él tuvo 3 hijos, tiene él, 3 hijos. También. Y los 2 varones hicieron justamente su posgrado en Australia, los 2 varones. Entiendo. Los 2 varones. También de agronomía. de agronomía. No sé qué rama es, todo ganadería, toda la ganadería, todo en el ramo de la ganadería. Uno hizo 2 años, 7 meses y otro hizo 3 años. Entiendo. El segundo. Posgrado. Todito en inglés el tema de allá. No, y claro, en Australia. Todito en Australia, sí, todito en inglés. Que hace poco le empatamos, ¿verdad? Sí. Con Australia. Y vamos. No le ganamos, empatamos. No, empatamos con Australia. ¿Verdad? Empatamos. 0-0. 0-0. 0-0. Padre, hablando un poquito de ese tema de fútbol, Sí. Vos justamente dijiste aquella vez en tu homilía, Sí. entre broma y de veras, que íbamos a ganar, pero vos dijiste nomás, o le pediste al Señor. No, claro, yo le pediste. Y la misa le hice rezar a la gente. Bueno, Sí, bueno, y eso tenemos que hacer hoy otra vez. Tenemos que hacer hoy otra vez, porque si le ganamos a Francia, ahí estamos. O sea, vamos a llegar al cuarto de final ya. Así mismo, y vamos a ir. Vamos a ir, ojalá, padre, ojalá. Depende mucho de vos, padre. Tu pedido. ¿Cuántos nietos ya hay, don Carlos? 7 nietos tengo. 7 nietos. 7 nietos. Ya son grandecitos entonces. Sí, ya están grandes, todos ya están en la universidad, todo completo ya. Pero todavía no hay bisnietos. Bisnietos tengo 3. Ah, ya hay también bisnietos. Sí, 3 de mi hija. De mi hija, la hija, de la familia de mi hija, son los que tengo 3 bisnietos. 3 bisnietos. Sí, qué interesante. 3 bisnietos tengo, padre. ¿Y qué tal aquí en su comunidad, la parroquia? ¿Le suele visitar? Padre, yo estuve justamente con la parroquia aquí, que es mi confesor espiritual, el padre Julio, mi confesor espiritual, que estuvo aquí en la iglesia de que está aquí cerca. Fátima. Sí. Bueno, él era cura párroco ahí. Entiendo. Entonces yo hablé con él, porque yo le daba justamente a la iglesia, le daba un canon mensual, le daba. Entiendo. Y tengo todos los recibos, hizo completo ahí. Y bueno, y el padre después se trasladó. Hacia el centro. Se fue le llevaron hacia Puente Remanso por ahí. Entiendo. Puente Remanso. Pero siempre él es mi confesor espiritual. Entiendo. Siempre mensualmente él viene. Ya. Ahora el lunes tiene que venir. El lunes o el martes tiene que venir. Entiendo. Qué bien. Que por lo menos hace siempre ese camino de vida. No, padre, yo soy muy devoto a todo, muy devoto espiritualmente, soy muy devoto no. Qué lindo. No tengo problema en ese sentido. Sí. No tengo problema, le soy fiel a mi esposa, siempre mantengo esa no sé ese amor, ese deseo, ese recuerdo de todo lo que vivieron. Sí. Pero también más de 65 años. Sí, 65 años pues estuvimos juntos. Ya de matrimonio. Y de matrimonio y 5 años de noviazgo. Cenando todos los días. Sí, está toda una vida. ¿Y suele ir a visitar ahí hacia el Chaco? ¿Va todavía así de paseo o ya no se va más? No, me voy al campo. ¿Te vas? Sí, me voy al campo. Yo me voy porque siempre con el espíritu del trabajo que uno siente, que uno tiene, que uno vive. Siempre me voy y hago todo el recorrido también con mi hijo. Él con el que maneja todo ya completo, pero maneja muy bien, maneja exactamente todo el movimiento ganadero. Entonces, vos le acompañás. Yo le acompaño nomás ya. Yo le dejé completo. Ya le di en vida. Le dimos todito con mi señora, ya le dimos justamente a los 3 hijos, le dimos todos los establecimientos, los 3 establecimientos
ya le separamos, ya le di en para vida. Que después no haya nada de Nada. Yo inclusive las casas le di, esta casa por ejemplo le di a mi hijo que está aquí cerca. Ya. Esta es mi casa, le di a mi hijo. Sí. Y tengo un terreno ahí al lado también, le di también a él y le di una casa grande que tengo en Nuestra Señora y Novena, a la esquina del Mercado 5. Tengo a esa le di a mi hijo. O sea que todo ya para organizar. Todo completo ya para. ¿Y qué mensaje don Carlos le quiere dejar así a sus hijos, a sus nietos e incluso a los bisnietos? Porque esto queda para el recuerdo, para el futuro. Y el día en que, no sé, sus bisnietos sean y cumplan también 90 años. Calcula a mí, tu bisnieto que tenga 90 años. Sí. Cuando le habló su bisabuelo. Padre, yo te cuento de que mis tres hijos viven de la ganadería. Todito vive de la ganadería. Ellos tienen, cada uno tiene su establecimiento ya por separado que yo le dejé. En tres establecimientos, los tres establecimientos que yo le dejé. Ellos viven ya de eso y tranquilamente viven bien, viven holgados, no tienen problemas económicos, nada, en fin, están bien. O sea que ahí está el valor del trabajo. Eso. Así sobre mismo. Todo usted que sirvió mucho tiempo a través del leonismo también, ¿verdad? Sí. Ese espíritu de servicio. Y eso, por ejemplo, yo soy muy servicial. Yo le ayudo a mucha gente que yo le ayudo. Entiendo. A mucha gente yo le ayudo. A mi confesor espiritual, por ejemplo, le doy un 500,000 guaraníes las veces que viene mensualmente, le doy un 500,000 guaraníes para su nasta, siempre que tienen gasto y eso también, y ustedes que no tienen recursos económicos y eso, en tu caso pues, es diferente, pero los demás curas y eso, por ejemplo, no viven a su manera, no tienen condiciones ellos de solventar de eso. Claro. Y bueno, entonces yo le doy un 500,000 guaraníes, yo le doy mensualmente, le doy a mi confesor espiritual. Qué bien. Porque está también, me cumple conmigo, viene. Un servicio, ¿verdad? Tan importante, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí. Bueno, así es, don Carlos. Hasta el año de tiempo. Le agradezco infinitamente que me haya recibido aquí a su casa. Bueno, y seguimos rezando también siempre por usted, por su salud. Y también que su esposa, la señora Luz Bella, ¿verdad? Luz Bella. Que le bendiga siempre también desde el cielo. Padre, yo lo que te pido justamente en tus homilías siempre, pues te acuerdes que ella falleció también. Mi papá que ya falleció también. Mi mamá ya falleció también. Y están siempre es importante el recuerdo un poco también de parte de ustedes los curas que cuando hacen su homilía y eso se acuerde de, yo te pido un poquito esa parte. Muy bien, vamos a recordar entonces. ¿Cómo se llamaba tu papá? Silvestre. ¿Tu mamá? Joaquina. Joaquina y don Silvestre. Sí. Y tu señora esposa, que siempre luego le vemos ahí en Yandeyarañe, ¿verdad? Sí, siempre está. Sí, Luz Bella. Bueno, así que queridos amigos, nos vamos despidiendo. Le agradecemos a don Carlos Antonio Núñez que nos haya recibido a su casa y sobre todo este hermoso coloquio que hemos tenido en el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces, Coñande. Chao. Gracias, Padre. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias.